La palabra en voz de nuestro pastor Pepíquero Armando Contreras. Le doy paso a nuestro pastor. Todos los lugares, hermanos, hoy es un día pues especial porque es el día del Señor, amén. Pero también es especial porque ¿qué estamos celebrando el día de hoy? Es nuestro 19 aniversario como Congregación Renuevo, ¿verdad? Y muchas cosas han pasado. Yo creo que al ratito va a dar una reseña, tanto pues a lo mejor escrita, leída, pero también quizá va a dar una reseña fotográfica, y donde ustedes se van a acordar de muchas cosas de lo que han pasado como congregación, y hemos pasado también, pues ahora nosotros formamos parte, ¿no? Mi familia y yo también formamos parte de esta congregación. Y bueno, pues vamos a leer la palabra de Dios. Ya la leímos, pero me gustaría que volviéramos a dar una repasadita a la lectura. Si nos la puedes poner aquí, hermano Elías, la lectura. Y bueno, solamente quisiera que leyéramos el versículo número 5. Dale tantito al versículo número 5. ¿Saben cómo se titula esta lectura? ¿Cómo se titula este capítulo? La pesca milagrosa. ¿Qué es un milagro? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un milagro? La manifestación de Dios en nuestras vidas. Bueno, sí, podría ser, ¿verdad? Está muy general. Exactamente, un hecho sobrenatural. Es algo que acontece más allá de lo que nosotros podemos entender, ¿verdad? Un milagro. Y entonces se llama la pesca milagrosa. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan ustedes así a grosso modo qué fue lo que pasó? ¿Por qué se llama la pesca milagrosa? Porque después de haber trabajado toda una noche no habían pescado nada los discípulos, y cuando llegó Jesús les dijo, echen la red, y protestaron, dijeron, no Señor, si ya hemos trabajado toda la noche. Pero cuando obedecieron al Señor, pues sí tuvieron pescado. Y después le dijo que iban a estar pescadores. O sea, ¿pasó un qué al final? Pasó un milagro. Se llevó a cabo, se aconteció un milagro. Pero vamos a ver qué dice el versículo número 5. Es el que quería que leyéramos, el versículo número 5. ¿Lo puedes poner, hermano Elias? Caray, ¿dónde está? Sí, es que estaba acá el 5. Muy bien. ¿Cómo dice, hermanos? Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hermanos, para mí, siempre un aniversario, sea de lo que sea, de nosotros, de la congregación, un aniversario, para mí, en lo particular, es un tiempo de evaluación. Es un tiempo de evaluar. Sí, claro, tenemos que disfrutar, tenemos que gozar, pero para mí es un tiempo de evaluación. Porque se termina un tiempo y decimos, bueno, volteamos para atrás, bueno, llevamos 19 años, ¿qué hemos hecho en 19 años? Para mí eso sería un tiempo de evaluación. Y a lo mejor, hermanos, nuestra respuesta sería como la que dio Pedro, a lo mejor. Ahora déjenme decirles que este mensaje, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes, se llama Claves para el crecimiento de la iglesia. También me gustaría que lo enfocáramos, hermanos, a sus vidas. No solo al crecimiento de la iglesia, sino a sus vidas mismas, a sus estudios, a todo lo que ustedes van haciendo o lo que vamos haciendo. Y yo les preguntaría, hermanos, si el Señor hiciera una evaluación ahorita, no solo de la congregación, sino de sus vidas, ¿qué le podrían responder al Señor? ¿Qué le responderían al Señor ahorita? Si Pedro, como a Pedro el Señor les preguntara ahorita, por ejemplo, a cada uno de ustedes. Aquí dice, ¿verdad? ¿Qué responderían ustedes? ¿Cómo respondió Pedro? Señor, ¿toda la noche qué? Si a ustedes les preguntara el Señor, ustedes hicieran este cuestionamiento, ¿qué dirían, hermanos? ¿Qué dirían? No me lo digan a mí, ahorita ustedes piensen, ¿qué dirían? ¿Ustedes qué dirían? Quiero comenzar con esto, hermanos. Bueno, vamos ahora. Padre, te queremos pedir que en esta hora tú nos hables a través de tu poderosa palabra, nos des estas pautas para que como congregación de nuevo pronto podamos ser una iglesia y el año que viene, en el 20 aniversario, nosotros podamos ofrendarte que somos ya una iglesia con todos sus miembros, sus ministerios bien integradas, Señor. Que nos permitas este año trabajar, Padre, y que sea una pesca milagrosa. Te rogamos que así sea, Padre Santísimo, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Hace muchos años, hermanos, cuando era joven, ya muchos años,
cuando iba a entrar al seminario, yo les dije allá en la iglesia donde yo estaba que quería entrar al seminario. Y entonces me pusieron a prueba un año, ya les he platicado. Y cuando comenzó esa prueba de año, o ese año, perdón, de prueba, la congregación, la iglesia me dijo, pues miren, hermanos, no vamos a, no te vamos a poder pagar, te vamos a dar solamente una ayuda económica para tus camiones. Y literalmente además me ayudaban para mis camiones. Entonces lo que yo tuve que hacer es ponerme a trabajar. Y había un hermano en la congregación donde yo estaba, en la iglesia donde yo estaba, que era dueño de una taquería. Tenía una taquería el hermano, de dos tacos al pastor y parrilla y todo eso, ¿no? Era dueño de la taquería. Entonces le dije, hermano, dame trabajo porque necesito trabajar. Y me dijo, sí, pero aquí tienes que entrar a las 5 de la tarde. Bueno, a las 5 se abre la taquería, pero desde las 3 hay que picar los pepinos, todo eso, el queso, los limones, todo eso. Y aquí la hora de salida es como a las 2, 3 de la mañana. Ustedes saben, no sé si han visto en las taquerías, que así es. Y bueno, yo comencé a trabajar en esa taquería y me iba muy bien porque el hermano me daba un salario, pero aparte vivía de qué viven los taqueros, de qué vive la mayoría de las propinas, ¿verdad? Y entonces a mí lo que me pasaba es que cuando era fin de quincena, ¿qué creen que pasa cuando es fin de quincena? Pues no había mucha clientela. No había mucha clientela, pero sin embargo el trabajo era el mismo, porque nosotros teníamos que llegar y hacer lo mismo todos los días, y teníamos que lavar las parrillas, teníamos que dejar limpio el piso, teníamos que hacer lo mismo que hacíamos todos los días, pero la cuestión era que no había mucho que. Y entonces ya se terminaba como a las 2, 3 de la mañana, el hermano me dejaba dormir en su carro, que estaba fuera de la taquería. Cuando eran las 5 de la mañana, abría el metro, me iba a mi casa, me bañaba y me tenía que ir a la iglesia a trabajar. Casi no dormía. Y entonces mi mamá me preguntaba cuando me estaba bañando, hijo, ¿y cómo te fue anoche? ¿Cómo te fue en la taquería? ¿Y qué creen que yo le respondía cuando era fin de quincena? Pues que no había habido mucho resultado, no había habido mucha propina, porque era la verdad. Y quizá yo entonces respondía como había respondido Pedro, ¿verdad? Señor, hemos trabajado toda la noche, porque habíamos trabajado toda la noche, y sin embargo, ¿qué pasaba? Y a veces, hermanos, en las iglesias trabajamos duro. Yo creo que los pastores trabajamos duro, con los líderes de la iglesia trabajamos fuerte. Yo así lo creo, yo así lo veo, yo así lo siento en mi ministerio. Yo no creo que estoy jugando, yo creo que estoy trabajando. Y a veces vemos y el resultado es muy poco. A lo mejor podríamos decirle al Señor, Señor, pues sí hemos pescado, pero a lo mejor no como Pedro, no hemos pescado nada, pero pues nada más hemos pescado uno que otro pescadito, Señor. Pero ¿saben algo, hermanos? Aquí en este pasaje nos dice que siempre va a haber una segunda oportunidad. Porque, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Cuando Pedro le respondió de esa manera. Y hermanos, eso es lo que yo quiero que hoy veamos. Son claves para el crecimiento de la iglesia, pero también para tu crecimiento personal. Porque a lo mejor tú dices, yo no he crecido como cristiano, sigo siendo el mismo. A lo mejor mi matrimonio no ha crecido, a lo mejor yo como estudiante no he crecido. Estoy pasando por una etapa de sequía, estoy pasando por una etapa en la que si el Señor me pregunta, yo voy a decirle al Señor, no he pescado nada. Y miren, hermanos, entonces yo quisiera que fuésemos a ver estas claves, estas pautas para una pesca milagrosa, para que la iglesia pueda crecer. Y son 5, hermanos, 5 claves que también te pueden servir en tu negocio, te pueden servir en tu escuela, te pueden servir en tu vida. Y vamos a ver la primera, versículos del 1 al 3. Dice así, hermanos, en Lucas 5, del 1 al 3, voy a leerla, pero para los que gustan de anotar, les voy a decir cuál es esa pauta, esa clave. Pongamos nuestros recursos a los pies del Señor. Esa es la primera. ¿Quieres que te vaya bien en tu matrimonio? Pon tus recursos a los pies del Señor. ¿Quieres que te vaya bien en la escuela? Pon tus recursos a los pies del Señor. ¿Quieres que te vaya bien o que nos vaya bien como iglesia? Pon tus recursos a los pies del Señor. Y vamos a leer lo que dice del 1 al 3, Lucas 5, dice así. Si me quieren acompañar, adelante, y si lo quieren escuchar nada más, está bien, dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué hacía el gentío? Y cuando esa palabra se agolpaba, quiere decir que la multitud estaba ahí,
Se me imagina como, no sé si alguna vez se han subido al metro en una hora pico o al ¿cómo se llama? El tren ligero en una hora pico, que incluso hasta te haces así y la gente solita te mete porque la gente se agolpa, es muchísima gente. Y aquí dice que eso pasaba, la gente se agolpaba alrededor de Jesús. Y versículo número 2 dice, y vio 2 barcas que estaban, ¿qué? Cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué hacían? Y luego el 3, ayúdenme a leer el 3, ¿cómo dice? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y se sacase señales de la barca a la multitud. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? Bueno, Jesús, ¿qué le pidió a Pedro? ¿Qué le pidió a Pedro Jesús? ¿Pero qué le pidió, hermanos? Sí, ¿pero qué le pidió? Ah, ¿alguien lo dijo ya por ahí? Le pidió su barca. Le pidió sus recursos. ¿De qué vivía Pedro? Era su fuente de trabajo y le dijo, Pedro, préstame tu barca. No le dijo así literalmente, pero dice aquí, ¿verdad? Que le rogó que apartase su barca. Entonces, ¿qué le pidió Pedro, el Señor a Pedro? Su barca. ¿Y Pedro se la negó? Una vez vi una presentación, hermanos, creo que ya les comenté, y veíamos que un balón de básquetbol cuesta 1,000 pesos, 800 pesos, quizá una marca muy buena, 2,000 pesos, no sé, yo no sé mucho de eso. Pero un balón de básquetbol en las manos de Michael Jordan, ¿cuánto cuesta un balón en las manos de Michael Jordan? Millones de dólares, millones. Incluso literalmente un balón que haya usado él y que esté autografiado por él vale muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque Michael Jordan, ¿qué es? Hasta dicen en el básquetbol, su majestad Michael Jordan, el mejor jugador de todos los tiempos. Hermanos, lo mismo pasa cuando tú le traes tus pocos recursos al Señor. ¿Cuántos panes, cuántos peces le trajo aquel niño al Señor? ¿Y qué hizo el Señor con esos poquitos panes, con esos poquitos peces? ¿Qué hizo el Señor? Si tú traes tus recursos al Señor, a mí me da mucha tristeza, hermanos, a ver, de veras, no es que yo sea fijado, pero yo lo veo, hermanos, yo lo puedo ver en el pueblo del Señor, que a veces, hermanos, no tenemos ni para darle una moneda al Señor. Somos codos para darle al Señor. ¿Qué pasaría si te dijésemos que en el año 2023, si Dios nos permite, vamos a empezar a trabajar en células? Porque esa es una manera en la que yo he aprendido a trabajar, y la iglesia crece si trabajamos en células. Ahorita no hemos podido, venimos saliendo de una pandemia, creemos que el año 23 es un año propicio, pero ¿qué harías si yo te dijera, hermano, en este momento abre tu casa para que haya una célula en tu casa? Uy, no, recibir gente aquí en la casa, no, gorrones, y van a dejar todo. ¿Qué harías, hermano, si se te pidiera tu casa para abrirla para un centro de estudio bíblico? Bueno, tomen nota, de los que están diciendo que sí, tomen nota. Hermanos, si tú pones tus recursos a los pies del Señor, llámese recursos humanos, recursos monetarios, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Miren, yo quiero que lean ustedes conmigo Marcos 3:20. Marcos 3:20. Aquí vamos a ver acerca de los discípulos, cómo ellos ponían sus recursos humanos, cómo ellos se ponían a los pies de Jesucristo. Marcos 3:20, lo van a poner aquí, pero si lo tienes ahí en tu Biblia, ayúdame a leerlo, vamos a leerlo juntos. Bueno, ya lo pusieron bien rápido aquí. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Marcos 3:20. Fíjense, se agolpó de nuevo. Ya les expliqué qué es que se agolpó la gente. Había muchísima gente. Los discípulos, ¿qué tenían que hacer con esa gente? Atender a esa gente. Jesús tenía que atender a esa gente. Y entonces dice ahí que aún ellos, ¿qué? Porque ponían sus recursos, hermanos, porque estaban dispuestos a trabajar para el Señor, incluso se podían quedar sin comer. Ahora, el Señor no se queda con nada, porque ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor alimentó a los 5,000? ¿Cuántas cestas quedaron, hermanos? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan, hermanos? 12 cestas quedaron. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Para quiénes eran esas cestas? Dios no se queda con nada. Si tú pones tus recursos a los pies del Señor, de veras, hermanos, a veces vienen simple y sencillamente el venir al culto
Y si tú pones tus recursos humanos, ¿a qué se referirá? A que estés atento al mensaje, que vengas y de veras le estés dando al Señor. A eso vienes, a darle al Señor. Entonces, ¿cuál es la primera cosa para que haya un fruto, para que haya un milagro en tu vida? Y de veras, si tú no lo quieres creer, hermano, no lo creas, pero es realidad. Si tú le crees al Señor y pones tus recursos a los pies del Señor, ¿qué va a pasar, hermanos? Si tú pones tus recursos a los pies del Señor, el Señor le va a multiplicar. Y a veces me da tristeza porque dicen los profetas, ¿no? Allá Oseas y varios profetas, como, sí, su casa estaba bien artesoneada, no, bien bonita su casa y todo, yo no estoy diciendo que no, pero a veces al Señor no le queremos dar ni una moneda, ni un minuto de tiempo. Yo sé que aquí hay muchos que tienen muchos dones, que tienen muchos recursos humanos y que a veces no los ponen a los pies del Señor. Pues por eso no hay crecimiento en la iglesia, porque están los dones ahí dormidos, están ahí detenidos, no hay crecimiento. Yo solo no puedo hacer las cosas, los líderes solos no pueden hacer las cosas. Necesitamos de toda la iglesia que pongas tus recursos a los pies del Señor. Segunda cosa, mis amados hermanos, bueno, antes de pasar a eso, yo doy gracias a Dios por las muchas gentes, miles de gentes de todo el mundo, cristianos, que han donado terrenos, que han dado dinero para que las obras se construyan. ¿Saben ustedes, han ido alguna vez al Seminario Teológico Presbiteriano de México? ¿Han ido alguna vez? A los que no han ido los invito a que vayan. Terreno majestuoso, grandísimo, allí en Coyoacán. ¿Quién donó esos terrenos? ¿Quién donó esos terrenos, hermanos? Los misioneros norteamericanos, gente de Norteamérica que confió en Dios y dio sus recursos. ¿Y dieron resultados? Sí dieron resultados. ¿Dieron fruto? Sí dieron fruto. Porque hay una iglesia presbiteriana fuerte, más de 60 y tantos sínodos, y quién sabe cuántos presbiterios, más de quién sabe cuántos presbiterios hay. Ya la verdad es que no tengo las estadísticas, pero la iglesia ha crecido de una manera impresionante, hermanos. Bueno, ese es el primer clave, hermanos, ¿verdad? Poner los recursos a los pies del Señor. ¿Ya te lo grabaste bien? Sí. Ok. ¿Cuál es entonces? Muy bien, vamos a ver la segunda, y está allí mismo, vamos a leer Lucas 5.2. Estamos en Lucas, vamos a leer 5.2, ¿cómo dice? Y pongan mucha atención en esta. Lucas 5.2. Estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, fíjense, habían trabajado, ¿cuánto habían trabajado? ¿Y no habían pescado? Nada. ¿Pero qué sí tenían que hacer? ¿Se acuerdan que les dije que tenía que hacer yo cuando trabajaba en la taquería aunque no hubiera ganado nada? Y fíjense lo que dice Marcos 1.19, que complementa este versículo de Lucas. Marcos 1.19, ¿cómo dice? A ver si los van a poner aquí. Si lo tienen, ¿ya lo tienen ahí? Bueno, pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca. Pues, ¿qué tenían que hacer? Lavar sus redes y remendarlas. ¿Por qué? ¿Qué representaba para ellos las redes? Entonces, la segunda clave, hermanos, es para que haya una pesca milagrosa en tu trabajo, en tu negocio, en tu vida, en tu matrimonio, en la congregación, es que remendemos las redes. Fíjense, déjenme decirles algo. Nosotros no tenemos problema de peces. Peces hay muchos. ¿En qué convirtió a estos hombres? ¿Eran pescadores de qué? Eran pescadores de peces y los convirtió en qué? Ahora, ¿quieren que haya problemas de peces? Peces hay muchísimos, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere eso con que peces hay muchísimos? O sea, la gente está necesitada, hermanos. Hace unos días tuve la oportunidad de ir al hospital Díaz González porque tuve algún malestar, fui a que me atendieran, y entonces fíjense, me fui el martes a entregar unos papeles, y llegué, fui de los primeros, fui la ficha 7, y pues, yo dije, te va a salir bien rapidísimo, y sí, era rápido, entregué mis papeles, sí, está muy bien, ya están todos los papeles muy bien. ¿Qué cree? Le falta un pequeñito detalle, le falta una firma del urólogo, tiene que subir a urología a que le firmen.
Y yo dije, pues ahorita llego y me firman de volada. No, pues llegué, no había nadie. Eran las 6:30 y urología abre a las 8:30. ¿Pero qué creen? Que Dios tiene encuentros especiales. Llegó una persona que está muy enferma, llegó en su silla de ruedas, llegó con su bolsa, con la que tiene que orinar ahí en su bolsa, tiene una parte de colostomía, está en su silla de ruedas y me empieza a platicar toda su vida. Casualidad, me empieza a platicar toda su vida. Había conocido el Evangelio en Estados Unidos, le dije que yo era pastor, que le iba a mandar los audios, hemos estado en comunicación, vive completamente solo, no tiene ni quien lo vea el día de su operación, me está pidiendo que yo lo acompañe el día de su operación. Yo dije, Señor, no es casualidad, tú tienes encuentros, porque hay muchísimos peces hay muchísimos, la gente necesita de Cristo, hay muchísimos aquí en el pueblo, muchísima gente que necesita de Cristo. No, hermanos, hay muchísimos peces, no tenemos problemas con los peces, tenemos problemas ¿con qué? Con las redes. Porque ¿qué pasa? Viene la gente a la iglesia, porque sí viene gente a la iglesia. Por ahí hace unos días yo estaba pidiendo pedí unas listas, porque quiero que se regularice la membresía y todo eso aquí en la congregación, porque para ser iglesia necesitamos ser 60 miembros. Pues yo necesito ver dónde estamos parados, cuántos somos, y me pasaron una lista de miembros, pues ya una lista ya bastante antigua. Y entonces algunos de esos miembros, pues ya. Y yo digo, ¿y dónde está toda esta gente? ¿Dónde están? ¿A dónde está esta gente? Porque aquí en esta lista me los pasaron. ¿Dónde está esta gente? Entonces tenemos problemas de qué? Porque las redes están ¿qué? Y se sale la gente. ¿A qué se refiere esto? Ahora vamos a bajarlo. ¿A qué se refiere esto? Que no sabemos retener a la gente. Que muchas veces viene gente nueva y no la sabemos tratar. Que a veces por nuestra misma pecado, por nuestra misma manera de tratar a la gente, o no saberla tratar, la gente se va. Decía un pastor bautista de los Estados Unidos, Rick Warren se llama, y decía, la gente nueva necesita incubadoras. ¿Por qué? ¿Qué pasa en una incubadora? Y dice, a veces nuestras congregaciones son hieleras. Son hieleras. ¿Sabes? Mira, quiero leerte esta palabra cuando dice, leímos en el versículo de Marcos, leímos que remendaban sus redes. ¿Qué palabra griega crees que se usa ahí? No creo que la adivines porque es una palabra difícil, pero te la voy a decir. Cuando se usa la palabra remendar, se usa la palabra catartizo. Eso significa en griego, catartizo. Remendar, eso significa. Y fíjate, cuando tú lees 1 de Pedro 5:10, fíjate bien, te lo voy a leer, dice así. Dice así, 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, o sea, fíjense, está hablando de cómo nos llamó el Señor Jesucristo. Y dice, después que ya has padecido un poco de tiempo, siempre que nos convertimos, padecemos, hermanos. Todos los que nos hemos convertido al Señor, algún momento hemos padecido y hemos querido dejar la fe. Pero dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y cuando usa la palabra perfeccione, ¿qué palabra creen que está usando ahí? La palabra catartizo, que significa remendar. Y entonces esa palabra, si tú vas a un diccionario, significa literalmente remendar, purificar, quitar las asperezas, limpiar. ¿Qué necesitamos hacer entonces para que la gente se quede, para que la gente que viene aquí se quede en la iglesia? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Y a qué significa? Limpiar. ¿Y quiénes son las redes, hermanos? Necesitamos limpiar nuestro carácter, necesitamos limpiar nuestra manera de ser. ¿Sabes? Déjame decirte nada más en este punto, quiero terminar con esto. Las iglesias que están creciendo en todo el mundo, las pocas iglesias que están creciendo en todo el mundo, son iglesias que están invirtiendo en este rubro, en cuidar a la gente nueva, en que la gente se sienta acogida, que la gente diga, yo quiero ir a esa congregación, quiero estar ahí con ellos, porque están viviendo algo especial, se aman entre ellos. Porque hermanos, de balde es que, de verdad lo digo, traigamos gente nueva. A veces eso pasaba en algunas iglesias, yo me encargaba y evangelizaba, llevaba gente nueva, y la iglesia me las corría. Yo decía, todavía de que no trabajas, hermano, y la gente que traemos me la estás corriendo. ¿Sí me estoy explicando, no? Entonces, ¿cuál es la segunda cosa que necesitamos hacer? Ahora, te dije que eso no solamente servía para la iglesia, también te sirve para tu trabajo, para tus relaciones interpersonales, para tu matrimonio. Si las redes, hermanos, no están bien surcidas, por ejemplo, si en tu negocio tú no tratas bien a las personas, ¿van a volver a regresar?
Vamos a ver la tercera clave. Les dije que eran 5, vamos por la tercera. Está en el versículo número 4 de Lucas 5. Lucas 5, 4. Y de ahí de ese versículo tan pequeño del 4, vamos a sacar las últimas 3 enseñanzas. Lucas 5, 4, ¿cómo dice? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué le dice ahí? Fíjate, lo primero que le dice boga mar adentro. ¿Qué diferencia hay entre remar y bogar? Ahí les va. Les voy a dar una definición de diccionario bíblico de lo que significa bogar. Dice así: bogar significa remar, lo que se hace con mayor fuerza y precipitación, echando muy a proa las palas de los remos a meterlos en el agua. Entonces, ¿remar con qué? Con más fuerza. A proa es lo que está adelante. Por eso dice, sea proactivo, ve hacia adelante. La proa de un barco es lo que está adelante. Echando, ¿qué dicen los remos? ¿A dónde? A la proa, con más fuerza. Eso es lo que significa. ¿Qué le estaba diciendo entonces aquí el Señor a Pedro? Que tenía que esforzarse, ¿qué? Esa es la tercera cosa. Tenemos que esforzarnos más, hermanos. Ser varones esforzados. La Biblia me encanta a mí porque, fíjense, les pido que busquen un pasaje, aquí nuestro hermano Elias lo va a buscar. Segundo libro de Samuel 23, 8 al 12. Son solamente unos pequeños versículos. Está hablando de los valientes de David. Segundo de Samuel 23, 8 al 12. No es segunda, es segundo de Samuel 23, 8 al 12 porque es un libro. Bueno, vamos a ver, segundo de Samuel 23, 8 al 12. Fíjense qué dice allá arriba el título. ¿Cómo dice el título? Muy bien. Yo le he rogado a Dios y le he dicho: Señor, dame dos miembros que sean como estos hombres, solo 2. A ver, ¿cómo dice ahí, hermanos? Que tuvo David: Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el escita, que mató a 800 hombres. ¿A cuántos mató? 800. Él solito mató 800. Y luego vamos a seguir leyendo. Hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo por recoger el botín. Fíjense lo que dice. ¿Qué le pasó con su mano a este hombre? ¿Qué le pasó a su mano? Fíjense, mucha gente dice: ay, eso es pura payasada porque son puras cosas que narra la Biblia que no pasaron. No, hermanos, son verdad. Yo creo que todo lo que dice la Biblia es la palabra de Dios y es inerrante y es inefable y no se equivoca y dice la verdad. Yo he conocido gente en Xochimilco cuando pastoreaba allá. Mucha gente de ahí, bueno, no muchos, pero a algunos hermanos les gustaba jugar frontón, con la mano o con raqueta. Y uno de ellos literalmente me decía: pastor, yo jugaba hasta que la mano me quedaba tiesa, ya no, ni siquiera la podía mover. O sea, eso es posible. Y yo decía: bueno, si alguien puede jugar frontón tanto tiempo hasta que la mano se le ponga tiesa, este hombre luchando para Dios. Esos son los varones esforzados. Así dice la Biblia: varones esforzados y valientes. ¿Sabes, hermano? Hoy impera algo, y tristemente lo digo en la iglesia: es la ley del menor esfuerzo. A ver, hermano, nada más te quiero aquí. ¿Qué haces entre semana? Claro, trabajas, estudias, tienes todas tus labores que tienes que realizar. Pero yo digo, y a veces de veras lo digo, ¿por qué será? ¿Cuántos somos en la congregación de nuevo? ¿Cuántos somos en la congregación de nuevo? ¿Y cuántos estamos en las reuniones de oración de martes y jueves? Digo, ¿qué será más importante que de 9 a 10 de la noche, martes y jueves, estés haciendo que sea más importante que meterte a orar con nosotros y a escuchar la palabra de Dios? ¿Ver tu serie? ¿Ver tus novelas? ¿Eso es más importante? Y ahí es donde vemos varón esforzado y valiente. Aquel que dice: yo voy a leer la Biblia, voy a orar. Cuesta trabajo, sí cuesta trabajo. Créanme, y de veras yo lo digo, cuesta trabajo orar, cuesta sangre orar, hermanos. Porque eso es algo antinatural. El hombre después de la caída depende de sí mismo, es independiente. Y la oración es dependencia de Dios. Pero una persona que es esforzada y valiente lo hará, hermanos.
¿Qué le dijo entonces Pedro? Aquí le dijo, perdón, Jesús a Pedro, ¿qué le dijo? Boga más adentro, esfuérzate más, echa más, lee más la Biblia. Si no, miren, hay gente que me ha dicho, pastor, es que de veras no le entiendo a la Biblia, de veras, pastor. A ver, ¿qué pasa cuando uno de tus hijos no le entiende a las matemáticas? O cuando lo vas a llevar a que haga su curso ¿cómo se llama? Del Comipens. Entonces, ¿cómo le haces? Miren, hay gente que incluso tiene las posibilidades que, bueno, les pagan el curso del guillot. ¿Ustedes saben cuánto cuesta ese curso, hermanos? Entonces, si no le entiendo a la Biblia, o si tu hijo no le entiende las matemáticas, le pagas a alguien que le enseñe matemáticas. ¿Sí me estoy explicando? Cuando eres esforzado y cuando algo te interesa y lo quieres hacer, ¿sí o no lo haces? Bueno, vamos a ver la cuarta característica. La cuarta clave para tener una pesca milagrosa, para que te vaya bien en tus negocios, bien en tu matrimonio, bien en tu hogar, en todo lo que emprendas. Y obviamente en la iglesia. Cuarta cosa, versículo número 4, Lucas 5. Vamos a volverlo a leer como dice, el 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar. Ahí está. Mar. Necesitamos profundizar más. ¿A dónde están los mejores peces? ¿A dónde está la mejor experiencia de Dios? Hay muchas personas que cuando tienen que hacer su devocional, pues buscan estos devocionarios que se llaman el pan nuestro, ¿qué otro nombre? El pan cotidiano, el de las ecos femeniles. No voy a escuchar lo de la femenil porque ya no me van a invitar a escribir allá. Y mucha gente que hace su devocional lo hace con eso. Pero déjenme decirles que eso no es alimento, eso es una botana. A ver, tú vas a ir a algún lugar, a algún restaurante donde tú llegas con mucha hambre, ¿y qué te ponen de botana? ¿Qué te ponen de botana, hermanos? Te ponen totopos, o salsita, o a veces chicharroncito, o cacahuatitos, no sé, ¿no? Y tú llegas con hambre y empiezas a darle ahí a la botana, ¿no? Y si no se apuran, pues ya te acabaste la botana, pero pues la botana no. Pasa lo mismo, hermanos. Aquí nos está hablando que tenemos que profundizar más. Yo lo he dicho mucho, Estados Unidos es una nación que nació como una nación evangélica, una nación cristiana, y que se ha ido alejando, y viven, todos, casi la mayoría, del 90% de Estados Unidos, o el 80% son bautistas, y viven una fe light, una fe que no es profunda. Y he puesto como ejemplo muchas veces a los Simpson, ¿no? Porque esa es la crítica a las familias norteamericanas, que el domingo se ponen su traje y van y adoran, y toda la semana viven una pachanga de vida. Es una vida light, no es una vida comprometida, no es ir más mal adentro, hermanos. Esto yo lo he dicho, les pasa mucho a los que nacieron en hogares cristianos, a los de pedigrí cristiano. Porque fíjense, a veces pues nacen cristianos, se casan cristianos, se hacen miembros de las iglesias, se bautizan, bueno, a lo mejor el orden no está correcto, trabajan en algo, pero su vida es completamente light, su vida es una vida completamente muy monótona, y no van a la profundidad, más a las profundidades. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Quieres estar en lo mucho? ¿Qué necesitas hacer para estar en lo mucho? Se viene en lo poco. Y aquí yo me atrevería, hermanos, a decirles a aquellos que les faltan hacerse miembros de la iglesia. Vamos a estar trabajando en eso, y por ahí tengo ya una lista quiénes son los que no son miembros de la iglesia. Ese es un paso de compromiso, ese es un paso de más profundidad. ¿Por qué no se quieren hacer miembros, hermanos? Muchos. Porque les van a exigir, o les vamos a exigir más. Pero también está ahí los que no han bautizado a sus niños. Hay varios que todavía no bautizan a sus niños. Entonces, a ver, yo a veces digo, los católicos, miren, a pesar de que están en una fe errada, luego van y bautizan a sus hijos. Y aquí yo he visto que hay varios niños que no han sido bautizados. Ahora, no estoy diciendo que el bautismo salva, hermanos. No salva el bautismo, pero el bautismo es el símbolo del pacto que le creemos a Dios. Si no estás casado, cásate. Ese es el compromiso para estar bien delante de quién. Bien delante de quién tenemos que estar. Así que por ahí también vamos a promover que haya bodas, a lo mejor bodas colectivas. Aquí no somos muchos, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que dice, no, pues es que no me quiero casar porque pues no tengo para hacer una fiesta. No te preocupes, no te preocupes.
Porque lo que queremos es que tú tengas la bendición de Dios. Porque si tú no te estás casado, ¿cómo estás viviendo? Díganlo. Entonces, mar adentro, profundizar. Yo nada más leo la Biblia para dormirme, pastor. No, eso es un remedio. ¿Qué leche con miel? Nada, hombre. Léase unos capítulos y se va a quedar bien dormido. Más léase los primeros capítulos de Números, no, hombre. Se duerme, es una terapia para dormir, hermano. No nos profundicemos en el estudio de la Biblia, de la oración. A lo mejor tú dices, bueno, no me gusta entrar a Zoom. Bueno, ojalá que pudieras, estuviéramos más como iglesia juntos. Pero si no, hermano, pues cuando menos no veas tu serie de ponte a orar con nosotros también. Profundiza. Ojalá que me estoy dando a entender, ojalá que sí. Y vamos a ver la quinta, hermanos. Quinta cosa y última, está en el versículo 4 también. Y vamos a decir, ponga mar adentro. Y luego, ¿qué dice? Miren, ustedes no creen que Pedro haya pensado esto. Señor, pues tú, miren, les voy a platicar algo así, para que entiendan más rápido. Una ocasión, en la casa de unos hermanos, de una iglesia que pastoreé, que está aquí en San Pablo, y bueno, yo era obrero, no era pastor, y entonces un hermano iba a echar su loza, su casa era de lámina, y iba a echar su loza, invitó a los hermanos, y yo como pastor, pues fui. Yo no le sé mucho a eso, nunca le he sabido mucho a la construcción, esa es la verdad, ni a muchas cosas, y entonces yo intentaba con medios botes. Usted sabe lo que pesa un bote de mezcla, ¿no? Y yo no podía, pues la verdad, no tenía la práctica y agarraba con medios botes. Y un hermano de ahí que es albañil, que después fue el que me construyó mi casa, en ese tiempo, ni siquiera me imaginaba que el hermano me iba a construir mi casa. Pero en ese tiempo el hermano, pues fue hasta cierto punto tajante conmigo, no quiero decir grosero, aunque sí lo fue. Me dijo, pastor, usted dedíquese a sus libros, a sus sermones. Déjenos a nosotros lo que es de la construcción. Y él no era el hermano de la casa, era su hermano en la carne de él, que por cierto ahora es mi consuelo. Y entonces, pero el de la casa, no el que fue grosero, el de la casa. Y ese hermano le dijo, oye, no seas grosero, que el pastor nos está ayudando. Pero yo creo que lo mismo pensó Pedro. Señor, tú me vas a venir a decir toda la noche, porque la mejor temporada, el mejor momento para pescar es en la noche. Nosotros tenemos años de ser pescadores. Nuestros padres nos enseñaron el oficio. Somos pescadores de toda la vida. ¿Tú qué nos vas a enseñar? No pudimos pescar nada. Pescamos en la noche y no pudimos. Como quien dice, le haga el Señor, zapatero a tus zapatos, tú a tus sermones, Señor. Tú vas a hacer milagros. Aquí de lo de la pesca no nos vas a venir a decir nada. No le quieras enseñar, dicen por ahí, coloquialmente, enseñar a hacer chiles a Clemente Jacks o a Hermes. Sin embargo, la orden del Señor fue tajante. ¿Y qué les dijo el Señor, hermanos? ¿Qué les dijo el Señor? Echad vuestras redes. Y esa es, hermanos, la quinta cosa. Tenemos que volver a echar las redes nuevamente, porque a veces el diablo nos desanima y a veces decimos, híjole, ya he buscado consejería pastoral para mi matrimonio y no funcionó, y ya he buscado esto y no funciona, y como que entramos en un proceso así como de letargo, como de que ya no voy a hacer nada. No, el Señor está diciendo, echa las redes nuevamente, pero ahora échalas en mi nombre, en mi kairos, en mi tiempo, porque eso significa la palabra kairos, el tiempo de Dios. Y cuando Dios dice vuélvelas a echar, quiere decir que va a haber ¿qué? Fruto, va a haber pesca. Y nos está diciendo, volvamos a evangelizar. Yo les preguntaba el otro día, ¿hace cuánto que no evangelizan? Miren, me da mucha tristeza decirlo, pero lo voy a decir. Yo me esfuerzo muchísimo en hacer audios, 3 audios a la semana. De veras es un esfuerzo monumental. Ustedes dirán, hermanos, es un esfuerzo muy grande. Y ya ha habido épocas en las que si ya no voy a mandar nada. Sin embargo, el Señor me dice, pues yo te mando que lo hagas. Hermano, si no los quieres escuchar, porque tú dices, no, pues, si no quieres escucharlos, no los escuches. Malamente, no los escuches. Te quitan 20 minutos, 25 minutos. Pero si no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero cuando menos hazme el favor de compartirlos. Porque ¿sabes qué? Hay gente que sí les interesa, que sí lo necesita. En los videos, hermanos, simplemente aquí cuando se termina el culto, les decimos, hermanos,
compartan el video. ¿Saben cuántos comparten el video? ¿Cuántos comparten el video, hermano Elias? Como tres personas. a la semana. Bueno, pero que lo comparten, yo he visto aquí 3 personas son las que comparten el video. Tan fácil. Te metes a Facebook y dice ahí compartir. Y si lo compartes, ¿qué pasa si compartes ese video? Si eso tan sencillo no lo hacemos, ¿hace cuánto que no compartes de tu fe? Y el Señor dice, vuelve a echar las redes. Porque las redes, ¿para qué se echan? ¿Para que venga qué? Peces. ¿Y esos peces quiénes son? O sea, ¿cómo queremos que crezca la congregación, hermanos? ¿Por magia? Tenemos que compartir nuestra fe, volver a echar las redes. Ahora, vamos a leer versículos 6 y 7, vamos terminando, ya vamos en la conclusión. 6 y 7, ¿cómo dice? Fíjense, dice, ahí. ¿Obedecieron o no obedecieron? A lo mejor a regañadientes porque dijeron, ay Señor, tú ni sabes de esto, pero... Y obedeciéndolo, y habiéndolo hecho, que es lo mismo, lo obedecieron. Pues tenemos que ser obedientes, hermanos. ¿Qué pasó? Encerraron gran cantidad de peces, ¿y sus redes qué? Las redes se rompían, pero en esta ocasión no se rompían porque yo las estuviera rompiendo, se rompían, ¿por qué? Pero fíjense en la actitud que debemos tener. Versículo 8, me quiero brincar hasta el versículo 8. Fíjense la actitud de Pedro, versículo 8. Cayó de rodillas, viendo eso, viendo los milagros, viendo lo que Dios hace, cayó de rodillas. ¿Y qué le dijo? Apártate de mí, Señor, que soy ¿qué? ¿Cuál era la actitud de Pedro, hermanos? ¿Cuál era la actitud de Pedro? De reconocimiento, de humildad, de decir ciertamente, Señor, nosotros estamos mal. Que no me enoje cuando el pastor predica, y a mí me han dicho, pastor, usted predica muy fuerte, predica muy directo. Hermanos, gracias a Dios, no se enojen, porque no soy yo quien es el que está predicando, hermanos. Es el Espíritu Santo el que nos mueve. No nos enojemos, tengamos esta actitud y digamos, Señor, ten misericordia de nosotros, somos pecadores. Y si nosotros tenemos esa actitud y hacemos todas estas cosas que hemos visto, hermanos, va a haber tanto resultado que incluso vamos a tener que mandar a pedir ayuda a otras iglesias. Vénganos a ayudar porque miren, hay tanta gente que tenemos y ya no los podemos atender. O a lo mejor abrimos otra misión, porque van a ser tantos. Yo no sé, hermanos, si tú le crees a Dios. ¿Tú le crees a Dios? Porque hay gente, hermanos, que hoy en día dice, no, pues sí, la Biblia, pues sí, ahí está, y sí, pues Dios hace cosas, pero no así literalmente, pastor, no sea exagerado, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios, única norma de fe y conducta. La Biblia es la única que nos puede y nos da, de hecho, la palabra de Dios, que nos da victoria para todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Jóvenes, apliquen estos 5 puntos a sus estudios y les irá bien. Hermanos que tienen negocios, apliquen estos 5 puntos a sus negocios y les irá muy bien. A sus matrimonios, a todo, apliquen estos 5 puntos. Porque la palabra de Dios es para aplicarse, no solamente es para escucharla. Y eso es una de las cosas que también, por ejemplo, cuando habla de la profundización, ¿cuántos de ustedes vuelven a escuchar los mensajes? Yo no quiero hacerlo porque no me quiero poner triste, pero yo les aseguro que si les pregunto del sermón del domingo pasado, la mayoría no se va a acordar. Porque no meditamos, eso es profundizar, meditar en los mensajes, escucharlos, volver a oírlos. Hay gente que dice, ay, es que yo escucho al pastor fulanito Juan Camané, el camaleón de no sé qué, de no sé cuánto en el internet. Hermano, si no puedes con lo que escuchas aquí en tu congregación, con el pastor que Dios te puso para que tú escuches la palabra de Dios, pues tampoco vas a poder cumplir lo que dice Juan Camané de las peras de los pericos, de no sé qué. Hermanos, Dios tiene cosas grandes para la congregación de nuevo. Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo. Si yo lo creo, yo creo que ustedes también. Porque le creo a Dios. Y porque lo he visto en otras iglesias, hermanos. Dios es fiel. Dios honra a los que le honran. No pretendas que te va a ir bien si sigues haciendo las mismas cosas.
que hasta ahora has venido haciendo. Y a veces le reclamamos a Dios, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué? Hoy la palabra del Señor ha sido clara, contundente. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos, en este 19 aniversario. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Estoy segurísimo. Porque a lo mejor de momento nos enojamos, a lo mejor de momento sentimos molestia. Pero yo sé, Señor, que el Espíritu Santo toda la semana está redarguyendo. Levanta valientes, Señor. Mujeres y hombres valientes, como esos que tenía David, estén dispuestos a profundizar, a ir más adentro, a abogar, a poner sus recursos delante de ti, Señor, a darte lo que tú les pides. Y de esa manera sus vidas serán diferentes y la iglesia crecerá también. En Cristo Jesús, amén y amén. Damos gracias a nuestro pastor por la explicación de la palabra y pues es un momento de reflexión por lo que escuchamos, de que cada quien pensemos de qué forma hemos actuado y si somos pescadores